Seguimos con la mirada de los evangelios desde las enseñanzas de Gurdjieff. Y hoy vamos a ver una frase que se repite 3 veces en los evangelios, 2 veces en Mateo, en 2 capítulos bien distintos, y 1 vez en Lucas, que es la que dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tenía. Una frase difícil de comprender, que tiene su versión oficial, obviamente, refería a la fe y demás, pero según las enseñanzas de Gurdjieff se refiere a la conciencia. Porque, bueno, esto es la parte, digamos, inicial de las enseñanzas de Gurdjieff y la más dura también, o una de las más difíciles de aceptar, pero por acá se empieza. Así que es como, digamos, el primer escalón. Si uno logra subir este escalón, bueno, puede empezar a hacer el trabajo que Gurdjieff dice que hay que hacer. Y es la idea de que todo este plano, todo este universo, todo lo que conocemos, todo lo que podemos captar con la mente, con los sentidos, es mecánico. Es un universo mecánico, que funciona mecánicamente, en la cual el ser humano está insertado y también es mecánico, porque forma parte de ese universo mecánico. Y todo sucede mecánicamente, acciones y reacciones que suceden mecánicamente, y todo lo que le pasa al ser humano, así como le pasa a las plantas, así como le pasa a los animales, le pasa también al ser humano, así como le pasa también a los minerales, a las piedras. En el ser humano es un poco más difícil de ver, porque el ser humano imagina que es libre y que actúa y toma decisiones. En realidad, dice Gurdjieff, simplemente reacciona según patrones establecidos en su cerebro. Reacciona mecánicamente a los impulsos y a las impresiones que recibe del resto del mundo mecánico. Entonces es una pieza más mecánica que va funcionando mecánicamente en este universo mecánico. La repetición de palabras es a propósito. Ahora, cuando aparece la conciencia es algo completamente distinto. La conciencia no tiene nada que ver con eso. La conciencia pertenece al mundo o al reino, digamos, de lo increado, de lo eterno, de lo atemporal. Y este plano mecánico pertenece al reino de lo creado, de lo efímero, de lo temporal, de lo material. El otro reino es inmaterial. Entonces la conciencia es, en términos de Gurdjieff, el gran experimento cósmico, porque es el punto de contacto entre el reino de lo increado y el reino de lo creado. Porque es algo que pertenece a ese otro reino, que desciende a este reino, y se instala en el único soporte posible donde puede instalarse hasta el momento, que es el ser humano, porque tiene un cerebro suficientemente desarrollado como para soportar, valga la redundancia, algo tan inmensamente poderoso como es la conciencia, que es inmensamente poderoso en este plano porque pertenece a un plano completamente distinto. Entonces, cuando la conciencia se instala en su grado ínfimo, porque si se instalara en un grado superior, el soporte no la soportaría, para la redundancia nuevamente. Entonces se instala en el grado ínfimo, en el único soporte posible que se puede instalar en este plano, que es el ser humano, y eso es lo que el ser humano tiene, un grado ínfimo de conciencia, ínfimo para soportarlo sin ningún trabajo y desarrollo espiritual. Si el ser humano hace el trabajo y logra la evolución espiritual que hay que hacer según Gurdjieff, logra soportar grados de conciencia mayor. Pero en su estado básico el ser humano solo soporta el grado ínfimo de conciencia. Y en ese grado ínfimo la conciencia, que es algo completamente distinto a este plano, y que en este plano podría ser descrita como
la capacidad de tomar conciencia de uno mismo, o sea, sería la materia tomando conciencia de sí misma, o este elemento de este plano, que es el ser humano tomando conciencia de sí mismo, y por eso es el único elemento de este plano que tiene conciencia de sí mismo. En su grado ínfimo sería eso, la capacidad de tomar conciencia de sí mismo. Por eso se habla de reflexión. Cuando se habla de pensar, se habla de reflexionar. Cuando se habla de tomar conciencia, se habla de reflexionar, porque tiene que ver con el reflejo, con verse a uno mismo. Ahora, esta capacidad de tomar conciencia de uno mismo y decir yo existo, yo soy, veíamos en un capítulo anterior el tema de yo soy, así que lo dejamos como referencia a ese otro video. Lo único que está haciendo el ser humano es experimentando el grado mínimo de conciencia. ¿Y qué pasa con la conciencia en su grado mínimo cuando hace que un elemento de este plano tome conciencia de sí mismo? Pasa eso, que la conciencia, que es algo completamente distinto, se identifica con lo primero que ve. Entonces el ser humano toma conciencia de sí mismo, la materia toma conciencia de sí misma a través del ser humano, y lo que sucede es que hay una inmediata identificación con lo primero que la conciencia ve, que es ese ser. Entonces queda atada y convencida, atada a la idea de que es eso, y convencida de que es eso, que es lo primero que vio. Y queda identificada con eso. Y ahí el experimento de la conciencia en este plano termina. Si queda en eso, el experimento termina. Y sirve básicamente, en términos de Gurdjieff, de nada, como un experimento que se desestabilizó y terminó. Pero termina en la mayoría de los seres humanos, pero por una cuestión de probabilidad, siempre va a haber alguno, a pesar de que la gran mayoría no aprovecha ese chispazo de conciencia para ir más allá. Si uno, digamos, si el universo lo replica en una cantidad suficiente de casos, siempre habrá alguno que logre algo más, logre ir un poquito más allá. Y ese poquito más allá, que se puede incrementar en todo lo que el ser humano esté dispuesto a trabajar, tiene que ver con justamente dar el primer paso, el más importante, según las enseñanzas de Gurdjieff, que es iniciar el proceso de desidentificación. Desidentificarse de eso con lo que la conciencia se identificó, que es uno mismo, que es lo que uno cree ser, pero que no tiene nada que ver con la conciencia. Esto que la conciencia cree ser, que es este ser humano, no tiene nada que ver con la conciencia. La conciencia viene de otro lado, pertenece a otro plano. Entonces, uno nunca va a llegar a incrementar esa conciencia, a pasar a grados más altos de conciencia, y acercarse más hacia ese otro reino, si uno sigue en el estado básico de estar identificado con esto. Entonces se inicia el proceso de desidentificación. Y cuanto uno más logra desidentificarse de esto, más se incrementa la conciencia. Entonces, cuanto uno más tiene, y al que más tiene, más se le da. Pero si uno queda identificado con esto, uno pierde esa posibilidad, pierde la oportunidad de incrementar la conciencia. Entonces, incluso ese chispazo que se le había dado, como el experimento fracasa, la poca conciencia, el mínimo de conciencia que se le había dado, le es finalmente al ser humano quitado, porque el experimento no sirvió, fracasó. Ahora, si uno incrementa, si uno se desidentifica y logra incrementar la conciencia, tiene cada vez más.